saludo muy especial a toda nuestra audiencia en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Vamos a entrar en materia, vamos a ir directamente a la Escritura para poder desarrollar nuestro tema que le vamos a llamar el único lugar provisto por Dios para adorar. Y el pensamiento que vamos a seguir es conociendo y adorando. ¿Por qué vamos a seguir ese pensamiento? Por causa que mucha gente, a través de las edades, a través de los tiempos, ha deseado, como algo que Dios colocó en todos los humanos, de poder conocer y adorar a Dios. El humano está hecho de tal manera que él puede y desea adorar algo superior a su propia naturaleza. Deuteronomio capítulo 16 es el quinto libro de la ley. Claramente nos explica o nos ubica que Dios ha colocado y desea siempre colocar un solo lugar donde la gente pueda adorar. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Si usted, mi amado amigo televidente, donde quiera que usted esté observando este programa, El Sonido Cierto, lo invitamos en este momento, quédese quieto, vamos a escudriñar las Escrituras, a través de ella conocer el único lugar provisto por Dios para adorar. Verso 4 de Deuteronomio capítulo 16. Y no se verá levadura contigo en todo territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Muy especial el texto que abordamos para conocer el único lugar provisto por Dios para adorar. ¿Cómo puede alguien pensar a las alturas de esta edad la posibilidad tan grande, tan inmensa, que pueda estar pensando en adorar a Dios, y cuando llegue el final del camino o en cualquier parte de su camino, para su sorpresa, mi amado televidente, usted pueda decir: ¿estaré yo adorando a Dios? ¿O alguien se hace pasar por Dios? ¿Será posible que alguien se haga pasar por Dios? ¿Será que alguien tiene la capacidad, la decisión de ocupar un lugar que a Dios le toca? Si ustedes van a la Escritura, en Ezequiel 28, Isaías 14, claramente nos registra que el pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. ¿Y cuál fue el pecado? El diablo, que no era diablo, porque esa expresión significa un ser acusador, era el ser angelical después de Dios, era el copastor, era el subgerente, era la mano derecha de Dios. Y cuando vemos nosotros claramente, la Escritura nos dice que él quiso salirse de su lugar y ocupar no un lugar menor, sino el lugar que Dios tenía, el lugar que era el único que podía ocupar Dios. ¡Qué pecado tan grande! Pero el deseo de él, si usted registra el texto y luego lo escudriña, era que él quería ser igual a Dios. Él quería ser adorado como Dios. Pero la pregunta: ¿Dios comparte su trono? ¿Desea Dios que alguien juntamente con él sea adorado? Éxodo, el primer mandamiento que debe ser conocido intelectualmente o por revelación al corazón, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a Él, solamente a Él, adorarás. O sea que la Escritura nos dice claramente que el único que podemos adorar
es Dios, no dos dioses, no tres dioses, no cuatro dioses, sino un Dios. Y para poder adorar a Dios, usted y yo debemos primero conocer a Dios. Cuando nosotros caminamos a través de la Escritura, el Génesis, que es el principio de todas las cosas, encontramos dos adoradores, Caín y Abel. Caín, si pudiéramos colocarlo figurativamente de este lado, Abel de este otro lado, los dos buscaban adoración a Dios. Los dos querían adorar a alguien superior. Esos dos personajes querían hacer un altar, querían traer una ofrenda, y cuando ellos traen esa ofrenda, la traen a un Dios. Cuando ellos traen la ofrenda, no la traen a los dioses. Cuando ellos traen esa ofrenda, los dos apuntan al mismo Dios. Pero la respuesta fue, o el certificado o la vindicación, no fue el altar, no fue la ofrenda, no fue los adoradores. Ante nuestros ojos, el altar de Abel se podría ver más pobre, según Génesis 4, que el altar de Caín, porque el altar de Caín era arreglado muy bello, adornado con muchas flores, caminaba ante el ojo humano, posiblemente en una constitución o un perfil más apropiado. El sacrificio de Abel era algo un poquito duro de mirar, porque era un corderito lavando, no había un bisturí, no había un cuchillo, era quizás una piedra medio afilada para cortar el pescuecito de ese animal inocente. Pero vemos nosotros que cuando Dios vaga, no le agradó, dice la Biblia, no le agradó el altar y la adoración de Caín. Pero dice Hebreos 11:3 que por fe, por entendimiento al corazón, por revelación, Abel ofreció mayor sacrificio. No fue porque era mayor el altar, porque era más hermoso el altar. Fíjese usted que fue por causa de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estos dos primeros adoradores nos muestran la necesidad que no solamente es adorar en la forma intelectual o en la manera en que a mí me parece, sino en la forma que Dios ha establecido para adorarle. Pero la otra parte que estamos siguiendo es, después que ubiquemos que Dios ha escogido el único. Oye, esto nos amarra a todos. Podríamos preguntar, hoy en el siglo XXI, al comienzo de este siglo, ¿dónde está ese lugar? A nosotros nos han dicho que acá, a nosotros nos dicen que allá, pero ¿dónde está ese lugar? En Hechos, Pablo estaba en Atenas, la capital de la filosofía. Ahí estaban todos los filósofos discutiendo en esta gran plaza, y Pablo le ardía su corazón al ver la gente entregada a la idolatría. Pero cuando Pablo empieza a exponer su palabra, dijo, ustedes tienen un santuario, ustedes tienen un tabernáculo, ustedes tienen una catedral, ustedes tienen un templo, y en ese templo ustedes tienen una inscripción que dice al Dios no conocido. Y Pablo recalca, dice, al Dios que ustedes adoran sin conocerle es al que yo adoro, porque yo me encontré con él yendo camino a Damasco. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar adorando a Dios que no conoce? A un Dios desconocido. La Biblia no lo registra en Hechos capítulo 17. Pero si nos regresamos un poco sobre los evangelios en San Juan capítulo 4, usted puede leerlo, escríbalo si quiere. En ese capítulo usted encuentra una situación muy familiar para los lectores de la Biblia. Jesús hablando con una adúltera. Jesús se sienta a platicar con una mujer de Samaria. No era judía, era una mezcla de gentil y judío. Esta samaritana va físicamente a recoger agua.
Empieza una plática, un diálogo entre dos personajes, Jesús y una mujer. Y Jesús hace contacto con esa mujer y le dice, ve y trae a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Pero Jesús, siendo un profeta, la palabra viva y eficaz, le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ese no es tu marido. El sacerdote o el pastor o el líder de ese tiempo, cuando vio el discernimiento, la palabra expresada a través de ese profeta, dijo, ese es un diablo, ese es Belcebú. Pero esta mujer de mala fama ante los ojos de la humanidad dijo, paréceme que tú eres un profeta. Pero caemos sobre el verso 20 en adelante, estoy en San Juan 4. La pregunta que ella hizo es la pregunta que usted y yo podríamos hacer. Bueno, Señor, los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar de adoración. Al fin, entonces, ¿yo dónde debo adorar? ¡Oh, qué rica la Escritura! Ella se encontró con algo diferente a lo que las religiones de su día le habían presentado. Ella se encontró cara a cara con la palabra profética de la hora. Y la palabra profética le dijo, yo conozco el único lugar donde se debe y se puede adorar a Dios. Ellos sabían que Dios había bajado al monte. Ellos sabían que allá en la meca de la religión, dentro de Jerusalén, estaba un templo que por muchas ocasiones se construyó. Era el templo famoso llamado el Templo de Salomón. Pero cuando Jesús y ella en el diálogo le responde, usted lee el verso 22, Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Es posible que alguien esté adorando algo que no conozca? ¿Es posible que crea alguien que está adorando a Dios y de pronto no es Dios? Sí es posible. Porque en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y anótelo bien, escríbalo, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, la profecía para el tiempo del fin nos coloca en un aprieto. Vendría un espíritu que se sentaría en el templo de Dios, se haría pasar por Dios, y en lugar de la gente adorar a Dios, estarían adorando al diablo. Pero el templo de Dios no es un lugar geográfico. 1 Corintios capítulo 6, usted lee detenidamente, más o menos sobre el verso 19, encuentra que el templo de Dios es usted. El templo de Dios no son 4 paredes. El lugar que Dios quiere para que le adoremos no es una estructura metálica, es usted y yo. Que hagamos de este templo, como cuando Jesús dijo, destruya este templo. Y ellos miraron lo geográfico, pero Él les dijo, no, es mi cuerpo. Entonces el diablo ha bajado al corazón de la humanidad. Y en vez de tener al Espíritu Santo, en vez de tener la palabra revelada, le han colocado un credo. A nosotros no nos entregaron, lea la Biblia, le entregaron el manual de la iglesia. Pero el Señor dijo, créeme, mujer, que la hora es, escuche mi amable oyente y televidente, la hora es presente. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre dentro, espíritu y verdad. Jesús lo aclara. ¿Qué es la verdad? Mi palabra es la verdad. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque el verbo, la palabra, según San Juan 1:1, es Dios. Y ese mismo Dios, siendo la palabra, cuando Él no tenía una imagen visible, porque Dios es invisible, Él se hizo su primera imagen, el cuerpo teofánico, o sea, todo es Dios, sanía aparición, y Él se vio en una columna de fuego, en un torbellino, y lo vieron ante un cuerpo celestial. Pero cuando Él se hizo carne, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. El error o el equívoco que ellos cometieron, tú siendo hombre, te haces Dios. Pero no era el hombre haciéndose Dios.
porque sería un anticristo. Es Dios haciéndose hombre, porque Él escogió allá en lo natural un lugar. Allá era la ciudad. Hoy yo voy a adorar a estas ciudades y al pueblo de Israel, porque el resto de naciones eran politeístas, muchos dioses, pero Israel tenía un Dios, y el Señor le dijo, no podrás adorar en cualquier ciudad que a ti se te ocurra. En el Nuevo Testamento podríamos decir, usted y yo no podemos adorar en el grupo o el lugar que nos marcó el vecino, que nos marcó el otro, sino en el lugar que Jehová escoja y donde Él va a colocar no el título o el rótulo de una denominación, sino su nombre. Y ese nombre no es solo Jesús. Ese nombre no es solo Cristo, ese nombre no es solo Señor, es un nombre compuesto. El Jehová del Antiguo Testamento, o sea, el Yo Soy, vino y tomó un nombre humano y se llamó Yo Soy Jesús. Pero para ser completo su nombre era Yo Soy Jesús Cristo. En ese lugar escogió Él para que usted y yo pudiésemos adorarle. Fuera de Cristo, en la palabra, no existe lugar seguro ni centro de adoración. En el lugar provisto por Dios para adorar. Porque si no, fácilmente, como lo dijo el Señor Jesús a la samaritana, como lo dijo Pablo en Atenas, como pasó en la antigüedad, y como va a pasar en el siglo XX, la gente cree que está adorando a Dios y un credo o un dogma o un espíritu contrario a la palabra se sienta en el corazón y se hace pasar por Dios. Y la gente aplaude, la gente llora, la gente grita, pero cuando se le presenta la palabra ya no cree porque su alma ha sido engañada. Quisiera leer para ustedes Mateo 15, versículo 7, para que ustedes compartan los últimos textos, y queremos invitarles a ustedes, donde quiera que estén, aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo, ahí están los teléfonos, llame si usted quiere hacerlo ahora, comuníquese con nosotros, sin ningún compromiso denominacional, el lugar provisto donde el metodista y el bautista se pueden estrechar la mano. El lugar provisto donde el pentecostal y el católico se pueden abrazar. ¿Cuál es ese lugar? La samaritana le había dicho a Jesús, judíos y samaritanos no se tratan. Jesús le dijo, no hablemos de religión, no hablemos de región, hablemos de algo más celestial. Tú tienes un agua material, yo te doy un agua espiritual. Mateo 15, 7. Cuando entra Jesús a su sistema religioso, de todo el tiempo donde Él estuvo, estoy hablando, en los días de Jesús, habían fariseos, saduceos, herodianos, racabitas, etcétera. Pero cuando Jesús viene, le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros cuando digo, este pueblo de labios me honra, o sea, me adora, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El mismo Señor Jesús de allá es el mismo hoy. Y si el mismo Señor no trajo una religión más, sino que Él se presentó proféticamente y les mostró el lugar, yo creo que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Mi amado oyente, televidente, donde quiera que usted esté, escudriñe, pregunte, estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Marque estos teléfonos en cualquier parte del país, en más de 200 países donde este mensaje de Dios ha llegado. Para nosotros es un gusto presentar este tema, el único lugar provisto por Dios para adorar, en este su programa, El Sonido Cierto. El Señor Jesucristo les bendiga, muy amables, de Oficina Atención.